muchas veces nos han llamado de todo, nos han llamado alarmistas, terroristas climáticos, terroristas bueno, de todo. Pero nosotros solamente lo que tenemos claro es que las cosas que contamos, la inmensa mayoría de ellas, las hemos hecho nosotros. O sea, que no es que lo hayas leído y... No, o sea, que lo hemos hecho y por lo tanto, digamos que conocemos bien de lo que estamos hablando. Y por lo tanto, están documentados los datos. O sea, que no es que le hayas leído en la hoja parroquial no sé qué y vengas aquí y lo cuentes, no. O sea, todos los artículos que ha dicho Cristina, de sequías, de olas de calor, es el trabajo, pues, de eso, yo empecé en este negocio en el año 93. O sea, que ya llevamos unos años trabajando y por lo tanto, estamos acostumbrados a todo, a que nos llamen de todo. Pero bueno, parece que últimamente nos empiezan a respetar. El Ministerio nos empieza a hacer caso, poco a poco, pero en algunas cosas. Bueno, centrándome en mi tema, que es la contaminación atmosférica, lo primero que a uno se le viene a la cabeza es, bueno, ¿y qué tiene que ver la contaminación atmosférica con el cambio climático? Entonces, bueno, tiene que ver desde dos puntos de vista. Uno, porque la inmensa mayoría de los compuestos o de los elementos que están generando el cambio climático también producen contaminación atmosférica. O sea, cuando tú quemas gas, el gas metano, están ahora llamándole gas natural, que no es natural. Efectivamente, pero es un contaminante, es igual. Entonces, tú siempre que quemes cosas que tienen carbono con oxígeno, te va a dar CO2. Y como lo quemas en el aire que tiene nitrógeno, pues te va a dar óxido de nitrógeno. Por lo tanto, y van a emitir partículas. Por lo tanto, que las grandes ciudades los principales problemas sean los óxidos de nitrógeno y las partículas, pues es que estamos quemando toneladas de gasolina, de gasoil, de gas natural. Por lo tanto, eso es ¿no? Es lógico. Digamos que tanto el cambio climático que os ha contado Cristina como la contaminación atmosférica tienen ese origen común, pero sus efectos son totalmente diferentes. Los relacionados con el cambio climático son problemas globales. Son problemas, se emite el CO2 y probablemente se relacione con una ola de calor que se va a producir dentro de unos años. Y además es un problema que se da en todo el planeta. Los problemas de contaminación no, son a escala local. Es decir, que la contaminación de Granada produce muertes en Granada, produce ingresos en Granada. A excepción del ozono, que sí está relacionado con migraciones de los contaminantes hacia otros lugares, ¿no? Pero en general, el cambio climático es a nivel global, y la contaminación es a un nivel muy local. Además, el cambio climático está produciendo lo que nosotros llamamos situaciones de bloqueo anticiclónico. El cambio climático lo que hace es que crea más situaciones de gran estabilidad. Entonces, si tú tienes gran estabilidad, no se dispersan los contaminantes. Es lo que en física llamamos situaciones de nao positiva. Son situaciones en las que predomina durante mucho tiempo un anticiclón. Y luego, cuando ese anticiclón se quita, lo que viene es una borrasca muy profunda. Es decir, el cambio climático va de extremos. No es que vaya a subir la temperatura 1,5 grados y decir, tampoco es para tanto, no. Es que en vez de subir 1,5 grados así, sube así. Es decir, vamos a ir a picos, vamos a ir de sequías a inundaciones, o vamos a ir, no, estamos yendo de sequías a inundaciones, de bloqueos anticiclónicos a danas profundas. Entonces, evidentemente, pero si lo que predomina es una situación de bloqueo anticiclónico, esas situaciones pues, lo que hacen es impedir la dispersión de contaminantes. Y por lo tanto, la contaminación se ve que está subiendo si no bajamos las fuentes de emisión, que en las grandes ciudades, pues, como bien conocéis, son los coches. Además, siempre está en juego otro factor, que es el factor confusor, que nos quieren confundir precisamente a aquellos que siguen apostando por el mismo tipo de movilidad. Por ejemplo, se dice, los vehículos diésel, y es cierto, emiten menos CO2. Es verdad. Aunque
aunque si miras el ciclo de vida total, pues a lo mejor no es tan cierto, pero bueno, emiten menos CO2. Por lo tanto, sería beneficioso utilizar vehículos diésel en vez de utilizar otro tipo, gasolinas, por ejemplo. Pero eso es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque los vehículos diésel lo que emiten son muchísimos más NOx y muchísimas más PMs. Y lo que es peor, PMs más pequeñas. Que son, las PMs son partículas materiales. Las partículas materiales, las PM, que se llaman partículas materiales, se clasifican según su tamaño. Las más gordas, que son, bueno, por ejemplo, un cabello, un pelo, son 70 micras. Las PM10 son de diámetro inferior a 10 micras, o sea que en un cabello cabrían 7 PMs. Las PM2,5 son 4 veces más pequeñas que las PM10. Y las PM1 serían 10 veces más pequeñas que las PM10. Las PM01, 100 veces. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Que cuanto más pequeñas sean las partículas, más dentro llegan a nivel respiratorio. Las gordas, las PM10, se suelen quedar a nivel del tracto respiratorio superior. Las PM2,5 ya pueden llegar hasta alveolo, incluso a torrentes sanguíneos. Entonces, en el momento en que tú te metes una PM2,5 en el torrente sanguíneo, puede ocurrir, puede acabar donde sea. Por eso la contaminación se relaciona con cáncer de mama, con cáncer de pulmón, con cáncer de vejiga. ¿Por qué? Porque pasan al torrente sanguíneo y algunas de ellas son tremendamente tóxicas. Entonces, lo que os estaba diciendo es que precisamente nos quieren confundir diciendo que hay cierto tipo de vehículos que contaminan menos. No. Todos los vehículos contaminan, incluso los eléctricos. Un vehículo eléctrico contamina porque sigue habiendo abrasión de los neumáticos contra el asfalto, sigue habiendo abrasión de los frenos y por lo tanto se siguen emitiendo los elementos más perjudiciales para la salud, que son el plomo, el cadmio, el arsénico, el antimonio, el hierro, el níquel. Todos esos siguen existiendo y además también contamina acústicamente, porque aunque no hay contaminación de, digamos, del motor, sí hay contaminación de rodadura. Por lo tanto, el problema no es cambiar unos coches por otros, el problema es que hay que quitar unos coches. No se trata de cambiar vehículos de combustión interna por eléctricos o por híbridos. Lo que hay que hacer es diseñar ciudades o sistemas de movilidad en los que el vehículo no sea lo que es ahora, preponderante, ¿no? Bien, entonces lo que yo les decía es que de todos estos contaminantes, el CO2 no nos pueden decir que es un contaminante. ¿Por qué? Aunque cree efecto invernadero, no es un contaminante, porque no tiene impacto en salud. A corto plazo, tú emites CO2, yo emito CO2, nadie me puede impedir que respire. Por lo tanto, no es un contaminante. Al CO2 hay que verle como un gas de efecto invernadero, pero no como un contaminante. O sea, ¿por qué? Pues porque no tiene, y de hecho la OMS en ningún sitio mete al CO2 como un contaminante. El monóxido de carbono sí, claro. Bien. El problema que tenemos con el tema de la contaminación es que no podemos elegir lo que respiramos. Igual que en este chiste de Forges, dice que puede elegir el banco que le exprima, la televisión que me embrutezca, etcétera, 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 la comida que me envenene. Yo no puedo elegir el aire que respiro. Sí puedo elegir qué agua bebo, qué alimentos como, pero yo no puedo elegir. Bueno, ahora hay gente que está vendiendo aire del sitio que tiene aire más limpio, que está en Guadalajara, Valdisálido, ¿no? Y dice que lo venden en un bote, pero bueno, salvo eso. Entonces, el problema que hay es precisamente que no podemos elegir el aire que respiramos. Pero igual que exigimos a nuestras administraciones que nos den agua del grifo que no sea negra, exigimos que nos den un aire que no sea perjudicial para la salud. Lo que pasa es que como el aire en teoría no se ve, bueno, pues ahí estamos. Pero es una exigencia que ya veréis que los impactos que tiene en salud son muy importantes.
Por otro lado, cuando uno habla de contaminación atmosférica, siempre habla de química. Os hablo del NO2, os hablan del ozono, os hablan de las PMs, pero hay una contaminación que es la contaminación acústica y que es contaminación. ¿Por qué? Porque está reflejada en la definición de contaminación. En la definición de contaminación hablan de sustancias o formas de energía y el ruido es una forma de energía. El ruido es contaminación física. Por lo tanto, en sentido estricto, cuando yo hablo de contaminación, no puedo dejar a un lado el ruido. Y por eso hoy tampoco vamos a dejar al lado el ruido. Digamos que una persona al día está respirando unos 11.000 litros de aire. Entonces, evidentemente, esos 11.000 litros de aire no es aire puro, está lleno de un montón de sustancias. Que muchos de ellos, en una gran ciudad, el 75% están relacionados con el tráfico. Con el tráfico de vehículos, los coches, son los que generan la mayor contaminación, el 70 y tantos de NO2, las partículas bajan un poco, entonces esos compuestos que los echa alguien a la atmósfera se llaman primarios, las NO2 y las PMs. Y luego hay otros que se forman a partir de los primarios, que se llaman secundarios, por ejemplo el ozono. El ozono, a lo mejor ahí tenéis un poco de lío. Habéis oído el ozono troposférico y el estratosférico, el agujero de ozono, todo eso está un poco mezclado. Vamos a ver, el ozono es como la madre, solo hay uno. Es el O3, o sea, 3 átomos de oxígeno. Lo que pasa es que en la estratosfera, arriba, a unos 20 kilómetros, nos protege contra la radiación ultravioleta. Esa radiación ultravioleta que nos produce cáncer de piel, que nos produce cataratas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí arriba es bueno. Pero al de abajo, el de la troposfera, es un oxidante brutal. Es decir, que tiene unos efectos respiratorios cardiovasculares tremendos. Por lo tanto, ese que yo respiro y que se forma a partir de lo que echan los coches, de los NO2, fundamentalmente los NOx, de los compuestos volátiles, ese ozono es malo. Por lo tanto, la legislación está muy en contra de los niveles de ozono. El 90% de la gente que vive en España respiramos aire contaminado por ozono. O sea, es el contaminante que está más, o sea, que se incumple más en la legislación. Y además el ozono tiene una particularidad, y es que se produce en los sitios que uno piensa, bueno, que están lugares limpios. Vamos a ver, me explico. El ozono se forma a partir, como os decía, del NO2, ¿vale? Entonces, se forma con presencia de sol, hace falta sol, se rompe un átomo, no es que no está aquí la reacción, se rompe una molécula de oxígeno O2 y se libera solo O. O más O2 da O3, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo estoy en un lugar muy contaminado, como el ozono es muy oxidante, a medida que se crea, se destruye rápidamente. El ozono aquí es nulo. ¿Por qué? Porque se ha oxidado en contacto con esta mesa, con las paredes, con el suelo, sin embargo la calle no. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo estoy en un sitio con mucha contaminación, a medida que se crea el ozono, se destruye. Entonces, en el centro de las ciudades, de Madrid, de Valencia, de Granada, de Barcelona, no hay ozono. Bueno, hay, pero muy poco. ¿Dónde se dan los máximos de ozono? Donde hay suficiente NO2 para que se genere, pero no tanto como para destruirlo. ¿Y eso dónde ocurre? En los parques. Tú te vas a un parque y dices, bueno, estoy respirando aire limpio, y no, te estás hinchando a respirar ozono. Te vas a la sierra, en Madrid los niveles más altos de ozono pues se dan a 70 kilómetros de Madrid, en la zona de Guadarrama, en la zona de Buitrago, a 60-70 kilómetros. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque es un contaminante que la gente dice, bueno, pues me voy al campo a respirar aire limpio. Bien, no respirarás ni NO2 ni PMs, pero estarás respirando ozono. Me voy a un parque a hacer footing. Bien, no respirarás NO2 u ozono, pero respirarás, perdón, no PMs, pero respirarás ozono. Por lo tanto, ojo con el ozono en las horas centrales del día en verano, porque ya os decía que hace falta luz solar. Bien, esto son
números, pero yo supongo que ya sabemos todos que el problema de la contaminación es un problema que nos causa mortalidad. Según la Unión Europea estamos hablando que en España mueren 30 y tantas mil personas en relación a la contaminación atmosférica cada año. Y 10.000 a corto plazo, es decir, desde que se produce, en menos de 15 días desde que se produce el pico del contaminante, que se pierden en lugares como Madrid. Un madrileño, por ser madrileño, tiene 2 años menos de vida que una persona que vive en un lugar no contaminado. O sea, lo que se llama los años potenciales de vida perdida, esos de los 2,2 años. Entonces, o sea, que es un problema que no es algo baladí, o sea, que no estás hablando de mortalidad, de ingresos importantes. Bien, entonces, a la vista de esto, digamos que hay que tomar medidas. Hay que distinguir 2 tipos de valores. Los que dice la OMS que no hay que superar, que son estos, y los que dice la legislación que no hay que superar, que son estos. Como siempre, los de la Organización Mundial de la Salud no son de obligado cumplimiento. Simplemente son lo que nosotros llamamos valores guía. Que dicen, no es conveniente superar eso. Los de obligado cumplimiento, que son estos, sí hay que cumplirlo. Y si no se cumplen, sanción. España está sancionada, o en Madrid, por ejemplo, probablemente le pongan una sanción por incumplir los niveles de NO2 durante los últimos, bueno, desde que se transpuso la normativa, desde el año 2010. O sea, desde que se transpuso, todos los años lo hemos incumplido. Y nos van a meter un palo pues, brutal. A todos, a los madrileños, y lo pagará el Estado de forma subsidiaria. O sea, que al final a todos, una sanción económica. Entonces, ¿qué dice la OMS? Dice que, por ejemplo, por debajo de 15 microgramos de esas PMs hay impacto en salud. ¿Qué dice la normativa? Que no, que 15 no, que 40. ¿Qué dice de estos NO2 que yo os decía? 10. ¿Qué dice? Bueno, no había valor. Por ejemplo, de 25, pues no había valor. Pero el anual de 40, dicen que no, que la OMS dice que no pueden pasar de 10. O sea, la OMS lo que ha hecho ha sido dar un palo fuerte en estos valores de la directiva, de los valores guía que nos ha aprobado este año, para intentar que luego la Unión Europea baje los valores de obligado cumplimiento. Siempre se funciona así. ¿Cómo se funciona? Hay evidencia científica que dice, mire usted, lo que está diciendo que por debajo de 40 no hay impacto en salud es falso. Porque tenemos este estudio es vale. Entonces la OMS, con esa información científica, baja sus niveles guía, y al bajar los niveles guía, obliga a que la Unión Europea modifique, o debería obligar, modifique esos valores de... Aquí no tengo que acabar. Pero luego lo que dices tú, ¿no? Que luego llega a poner una multa y está la paga y a salir. Ahora sí, ¿no? O sea, que no tienes... Pero lo mismo pasa con el agua, con las depuradoras, o sea, tampoco te pueden fusilar. Sí, pero que en Sí, no, todo se reduce a sanciones económicas. Claro. Bien, pero ¿de qué sirve poner unos valores guía tan restrictivos? Pues de nada. Porque, por ejemplo, estos son los valores que ahora mismo, o en el año pasado, había de dióxido de nitrógeno. Mira, Fernando está abriendo. La primera, 43 microgramos metro cúbico. ¿De qué sirve que a la Unión Europea los haya bajado a 10? Porque no los va a cumplir nadie. Ninguna ciudad, bueno, de estas que hay aquí, ni Granada, ni Móstoles, ni Murcia, ni Torlada, ni Madrid lo cumple. Ninguna. Pero es que tampoco lo cumple ninguna capital europea. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues primero lo que hay que hacer es tomar medidas, que ya veremos cuáles, para intentar bajar de estos niveles a que se cumplan los niveles, en vez de 40 microgramos metro cúbico,
que está fijado anteriormente, o en los 10 microgramos metro cúbico. ¿Se va a hacer? Probablemente no, pero bueno. A ver, ¿cuáles son, digamos, ahora, yendo un poco rápido ya, sentándonos en el tema de los niños, porque estamos en un colegio? Los niños son uno de los grupos especialmente vulnerables por la contaminación atmosférica, tanto una vez que han nacido como antes de nacer. ¿Por qué? Porque esas sustancias contaminantes llegan a través de la madre al feto y además tenemos relacionado que producen desde malformaciones hasta otro tipo de problemas. Lo más fácil de detectar, la contaminación se relaciona con bajo peso al nacer, la contaminación atmosférica se relaciona con partos prematuros. Me parece que es el 13% de los partos prematuros que se producen en España, el 13% se relacionan con contaminación y el 17% de los nacidos con bajo peso con contaminación. Además, los niños son especialmente susceptibles. ¿Por qué? Pues primero por su tamaño. Los niños están más cerca del suelo y respiran las sustancias que pesan más, que son las más dañinas. Además, están más cerca del tubo de escape. Les cae justo a la altura de la boca en algunos casos, sobre todo en los coches estos ahora. Además, anatómicamente su sistema, digamos, bueno, ni el de depuración, ni su sistema inmunológico está maduro. Por lo tanto, son especialmente vulnerables. Otro de los grupos especialmente vulnerables son los ancianos. La contaminación muy pocas veces, produce la muerte de alguien de forma inmediata. Lo que hace la contaminación es agravar otras patologías. O sea, agrava y hace que una persona pues, pueda fallecer. Agrava enfermedades respiratorias, agrava enfermedades cardiovasculares, se relaciona con enfermedades neurológicas. Hay estudios que relacionan la contaminación con enfermedades como Parkinson, como Alzheimer, como demencia. Está relacionada con cáncer de pulmón, cáncer de mama, por lo tanto, importante. Voy a ir cortando. Pero sobre todo con enfermedades respiratorias y con enfermedades cardiovasculares. Como os decía antes, en el año 2014, creo que es, sí, en el año 2014, ya la Organización Mundial de la Salud habla de la contaminación como causante de cáncer. O sea, la contaminación, la OMS dice que se relaciona con cáncer de pulmón. O sea, que la contaminación no es que tosas, que te duela la garganta, que te piquen los ojos. No, la contaminación se relaciona con cáncer de pulmón. Hay estudios que ya lo están relacionando con cáncer de mama. Por lo tanto, no es solamente problemas respiratorios y problemas cardiovasculares. En el caso de los niños, la contaminación, estos son estudios nuestros, se relaciona con ingresos hospitalarios y con muertes. En Madrid, esto no está hecho en Tokio ni está hecho en México, no, en Madrid. Contaminación relacionada con ingresos hospitalarios, con muertes. Y lo que es más importante, bueno, más importante que se muera, no, pero ya se empieza a ver que, por ejemplo, la contaminación está relacionada con los casos de asma. Antes se pensaba que lo que hacía la contaminación era exacerbar los casos de asma. O sea, tu hijo era asmático y la contaminación le hacía que esa enfermedad fuese más grave, más dura. Ahora no, se sabe que está en el origen. Cada vez hay más casos de asma. Y sobre todo, ahí lo veis, asma en ambientes urbanos. De un 19% en ambiente urbano, un 5% en ambiente rural. Por lo tanto, es que si con gafas no veo, sin ellas tampoco. Pues sí, yo creo que... Además, otra de las cosas que estamos viendo, y ya voy a acabar para meterme con el tema del libro, otra de las cosas que estamos viendo, la contaminación atmosférica lo que hace es también aumentar los casos de alergia, agravar las alergias.
por dos motivos. Uno, porque es capaz de aumentar el poder alérgico o alérgeno de las sustancias capaces de producir esa alergia, de los pólenes. Y por otro lado, porque tanto el helio 2 como el ozono como las partículas lo que hace es debilitar tu sistema inmunológico y tu sistema respiratorio, por lo tanto, más sensible. Por eso cada vez hay más alergias, más casos de alergia. ¿Por qué? Pues porque están muy relacionados con la existencia de contaminación. Incluso el polen que puede ir encima de las partículas, toda la historia. Bueno, yo no me quiero ir de aquí. Población infantil. Bueno, es que si queréis seguimos con esta línea, pero esto es un poco más sobre lo mismo. Está relacionado también la contaminación con el deterioro del desarrollo cognitivo. Hay estudios realizados muy recientemente que dicen que los niños que estudian en escuelas con mucha contaminación aprenden menos que niños que están en lugares con menos contaminación. O sea, estudiar en un sitio contaminado, de entrada ya te está limitando tu poder digamos, cognitivo, de poder asimilar cosas. Está relacionado la contaminación en niños con el desarrollo del espectro autista. Estudios que lo relacionan con autismo. Hay estudios hechos la corte INMA, no sé, bueno, una corte que se llama Infancia y Medio Ambiente, en los que se ve que los niños que están o que viven en lugares más contaminados tienen menos desarrollado, creo que era el lóbulo frontal, creo que era, ¿no? O sea, visto a través de resonancia magnética, no estudios como hacemos nosotros, de estadística, no. ¿Y hay estudios de déficit de atención? Sí, me parece que es el siguiente que iba a poner. Espectro de... Sí. Mira, en relación al déficit de atención, por ejemplo, hay un estudio muy antiguo que dice que por encima de 65 decibelios A de ruido, un niño o cualquier persona no puede realizar una tarea compleja. 65 decibelios A, yo no sé los que tendréis aquí, pero en Madrid, cualquier día hay más de 65 decibelios A. Entonces, el déficit de atención relacionado también con contaminación atmosférica física y química. Y bueno, para acabar, a ver. Han relacionado hace poco, esto es de hace menos de 2 meses, la contaminación atmosférica con depresión en jóvenes. Sobre todo niveles altos de ozono. El ruido. Bueno, pues simplemente deciros que el ruido tiene más importancia en salud que la contaminación química. Con eso os digo todo. O sea, tiene más efecto cuando nosotros hacemos estudios. El primero de los contaminantes que siempre entra, os voy a buscar esto y ya acabo. Fijaos, esta es una tabla resumen de los efectos que tiene el ruido en salud. El ruido se relaciona con ingresos hospitalarios por causas cardiovasculares y por causas respiratorias. Estos son estudios nuestros hechos para Madrid. En niños, en ingresos hospitalarios por neumonía. En llamadas al 112 por infarto y por problemas respiratorios. En mortalidad por causas cardiovasculares y respiratorias. En mortalidad por enfermedades endocrinas, diabetes, sobre todo, con partos prematuros, con bajo peso al nacer. El ruido exacerba y produce ingresos de personas con Parkinson, Alzheimer, demencia e influye en brotes de esclerosis múltiple. Se relaciona con ansiedad, con depresión y con suicidios. El ruido. Bueno, y esto es lo último que hemos hecho con COVID. Y con neumonía, sí. Sí, porque lo que hace el ruido, y luego yo voy a terminar aquí, luego si queréis, lo que hace el ruido es fundamentalmente es debilitar el sistema. El ruido, tú tienes que ver el ruido como una agresión. Entonces, una agresión, el ruido es un agresor. Entonces, es un agresor. Entonces, cuando
pero un agresor que no es real. Entonces, cuando a ti te van a agredir, ¿qué haces? Pues intentar repeler la agresión. Entonces, ¿cómo repeles la agresión? Pues repeles la agresión, en primer lugar, aumentando tu ritmo cardíaco para llevar más oxígeno y vertiendo más glucosa en sangre, para poder quemarla y tener energía para repeler esa agresión. Además, para que todo eso funcione, hay que verter en sangre una sustancia que se llama cortisol. Niveles altos de cortisol bajan el sistema inmunológico. Entonces, tú date cuenta que a ti nadie te está agrediendo. Entonces, como nadie te está agrediendo, esa glucosa que tú has echado ahí se queda. Esa adrenalina que has echado ahí se queda. Esa noradrenalina que has echado ahí se queda. Ese cortisol ahí se queda. Vosotras habéis visto 1000 veces que a uno cuando le pega el jamacuco es después de haber tenido un nivel alto de estrés, pero no en ese momento, 2, 3, 4, 5 días después. La gente dice, joder, me voy de vacaciones y me pongo malo. Claro. Es cuando tu sistema inmune pega el bajón porque está hasta arriba del cortisol. Entonces nosotros lo que sí hemos visto, es que influyen los ingresos por neumonía. O sea que, y además hay estudios que te lo dejan clarísimamente. Porque te hace más susceptible a las infecciones. Claro. ¿Se entiende? El cortisol lo que te baja son las defensas. Defensas, efectivamente. Por eso lo hemos relacionado con COVID. El cuerpo te puede matar, un nivel altísimo que te mata, ¿no? Claro. O sea, lo que te hace un nivel alto de cortisol es una bajada del sistema inmunológico. Entonces tú podías tener controlada una infección, al bajar tu sistema inmunológico ya no la controlas y la infección se dispara. Que te mate o no dependerá de que te pongan el tratamiento adecuado, ¿no? Pero vamos, nosotros, en todos los estudios que hacemos, que son estadísticos, el primer contaminante que entra en los estudios, el primero que explica por qué hay una asociación, no es el NO2 o las PM, es el ruido. Lo último que estamos haciendo, el ruido, lo estamos relacionando con ingresos hospitalarios por enfermedades mentales en Madrid. Y entra clavado. O sea que cuidado, cuidado. Y la gente en general pues no le presta ninguna atención al ruido. Nosotros el último estudio que, bueno, el último no, uno de los últimos que tenemos es ese. ¿Qué hemos relacionado? O sea, hay 1000 formas que intentan confundirte. No, es que lo que produce la contaminación son las calefacciones. No, son las obras. No, es el polvo de Sáhara. No, lo que produce la contaminación y los ingresos es el tráfico. Entonces, nosotros hemos hecho un estudio y hemos pensado, hicimos lo siguiente. Si el 70% de los NOx vienen del tráfico y el 75% del ruido viene del tráfico, ¿por qué en vez de medir PM, NO2 y ruido, por qué no mido coches, que son los que generan el ruido? Y efectivamente, hemos relacionado coches con ingresos. Por cardiovasculares y por respiratorias. A más coches, más ingresos. O sea que no hay que buscarle, si quieren buscar soluciones, hay que buscar la causa. Y la causa está clarísima, hay que disminuir el tráfico. No cambiar unos coches por otros. Hay que sacar los coches de las ciudades. ¿Que es complicado? Por supuesto que sí. Pero lo que hay que es empezar a tomar decisiones, por ejemplo, en Madrid, por no hablar de otro sitio, el 80% de los autobuses que hay en Madrid son de gas natural. El 80%. Ya se les dijo, cuando empezaron a comprarlos, que comprasen vehículos eléctricos. El 80% gas natural. Bueno, ahora los últimos estudios están demostrando que el gas natural es más contaminante que los nuevos vehículos diésel, con sus filtros y todo. Por lo tanto, esa inversión que has hecho y que hasta el 2030 no vas a poder dar marcha atrás, sabes que vas a tener coches contaminando, autobuses, perdón, con gas natural que emiten PM1 y PM01, o sea, las más pequeñas. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Vamos a ver, que desde este lado es muy fácil. Este es nuestro trabajo. Sacar estudios y decir, mire usted, aquí pasa esto y esto y esto. Tomar decisiones es otra cosa, pero yo no soy un político. Cristina y yo somos científicos, y como somos científicos decimos lo que pasa. Y los demás, porque cada palo aguante su vela.